cómo se combate la corrupción? A ver, nosotros, la corrupción en sí, entendiendo que la corrupción es hechos probados, juzgados, donde ha habido un enriquecimiento personal para la persona, porque después entramos en el debate de hay corrupción que se puede entender como una corrupción administrativa, es decir, también existe el tú no haberte llevado dinero, pero sí a lo mejor favorecer a un tercero. Eso también es corrupción. Tanto la una como la otra, obviamente está castigada, está penada, y por lo menos nosotros en nuestra organización, sobre la marcha, cuando han habido incluso de indicios, que ha tenido algún tema judicial abierto, que no quiere decir que seas culpable, porque es lo que ha pasado. Y te pongo un ejemplo. Hace muy poco dimitió la directora general del Gobierno de Canarias de Infancia. Sandra Rodríguez había sido alcaldesa del Puerto de la Cruz, concejal del Puerto de la Cruz, y se presenta una denuncia por un grupo de personas, una asociación creo que fue, se presenta una denuncia. Esa denuncia se presenta cuando ella estaba como concejal en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Después de unos 7, 8 años, cuando eres directora general del Gobierno de Canarias, de Infancia nada más y nada menos, atendiendo el tema de la migración, de los menores migrantes, pues se abre juicio y dimite. Automáticamente dimite. Cuando se abre juicio, se abren diligencias para ver si eres culpable o no. Se presenta la dimisión y dimite como directora del Gobierno de Canarias y se echa a un lado porque además es un requisito del partido. A los pocos meses sale inocente. Es inocente y ella ya no va a volver al Gobierno de Canarias. Al final hay un daño que se ha generado a esa persona cuando luego se prueba que es inocente. Pero sí que tenemos, desde el momento en que haya alguna apertura de juicio en Coalición Canaria, nuestro partido, obviamente esa persona da un paso a un lado, que no quiere decir que finalmente sea culpable. Y eso también es lo que a nosotros muchas veces nos chirría, porque se hace un daño en medios de comunicación grave a esa persona. Como decía, los políticos somos personas y tenemos familia. Y a un familiar tuyo, a un padre, una madre, a un hijo, pues no le gusta que salgas en una portada de un periódico insinuando que has robado, porque luego se declara inocente. Que también tenemos casos en Santa Cruz de compañeros que ha pasado. Por eso siempre hay que ser muy cautos con el tema del qué, el cómo y la corrupción y cómo se trata. Porque desde que te tachan de ladrón en un medio de comunicación, ya está. Ya el juicio social lo tienes. Y luego nunca se dice lo contrario. No hay ninguna portada posterior diciendo que al final eras inocente. Eso no existe. Y por lo tanto eso también ayuda a que la gente se sienta completamente defraudada de la política. Porque se intenta hacer ver como que el político es esa persona que está en un club social, en un nivel social alto, que tienes un coche de clase alta, para no nombrar ninguna marca. Y al final, esa realidad yo no la he vivido nunca. Yo llevo pues 15 años afiliado a Coalición Canaria y yo esa realidad no la he visto nunca. A mi alrededor por lo menos no la he visto. En lo municipal no lo he visto y en lo insular a nivel de cabildo tampoco. Yo lo único que he visto es gente que trabaja un montón. Sí es verdad que se han dado casos de corrupción y la única manera de combatirla obviamente es teniendo siempre esa convicción de que si ves cualquier cosa que pueda olerte mal, incluso dentro de la propia institución, no tiene que ser a nivel político, eso tienes que ponerlo de manos de los juzgados. Puedes ir a fiscalía directamente y eso lo tienes que hacer. Y si hay que hacerlo dentro de la organización, también se hace y no nos tiembla el pulso de hacerlo. Si hay que apartar a una persona que puede tener indicios, también se hace y se ha hecho. Y al final esa es la única manera de un poco limpiar la imagen, ¿no? Y al final tenemos ahora mismo un presidente del Gobierno de Canarias, que es Fernando Clavijo, que en el anterior mandato, desde que fue concejal de La Laguna, sufrió la persecución política a través de denuncias vía judicial, porque esa es otra variable que es la judicialización de la política, que yo creo que toda la clase política estamos en contra de eso, ¿no? De utilizar los juzgados para resolver cosas políticas, ¿no? Bueno, todos los políticos están en contra, no sé yo. Al igual... El que no le interesa, no. Pero, por ejemplo, ese caso de Fernando Clavijo, que estuvo en juicio por dos casos principales a través de ser alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, el caso Reparo o el caso Grúa. Primero
el caso Grúa salió inocente. Y luego el caso Reparos salió inocente y a pesar de salir inocente, Podemos en La Laguna, Santiago Pérez y Rubén Ascanio en el ayuntamiento, siendo concejales del Ayuntamiento de La Laguna en el mandato pasado, siguieron denunciando a instancias más altas hasta que llegaron al Supremo. Y seguía saliendo como que era inocente. Al final Fernando Clavijo es inocente. En su momento, en el 2019, cuando se presentan las elecciones, la campaña en contra de Coalición Canaria y contra Fernando Clavijo, de la oposición, en ese momento el PSOE, se centró en que era un corrupto. Y por eso posiblemente no se tuvo un mejor resultado en el 2019. Y luego, a los años, sale inocente. Nadie pide perdón ahí. Eso es los pájaros disparándole a las escopetas, ¿no? Lo voy a dejar ahí.